Hola amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días a quienes nos sintonizan en vivo. Pues he hecho a esta hora, nunca lo había hecho a las 11 de la mañana porque el señor Carlos Sánchez Berzaín pues tiene un compromiso luego, pero no quería dejar de entrevistarlo el día de hoy, además de sugerencias de muchas personas que ya incluso están conectadas. Señor Carlos, ¿cómo está usted? Encantado, Alejandro, mucho gusto de estar con usted y su programa y saludar por intermedio suyo a tan importante audiencia. Muchísimas gracias. Fíjese que por aquí alguien me dijo de 20 Mundo que usted le dio en una entrevista, ahora perdí la persona que me escribió, lo que hay que hacer en Venezuela. Pero bueno, saludo a toda la gente del partido de María Corina Machado, a todos los que se suscriben, a todos los que están mirando este programa en vivo y con el contenido que estamos haciendo desde esta plataforma Marcano en Vivo. Fíjense, señor Carlos, usted es una de las personas más versadas en la política o la geopolítica. Yo creo que conoce al dedillo lo que implica Venezuela, Cuba, Nicaragua. Lo hemos escuchado en muchísimas oportunidades. Usted está en prácticamente todos los medios como una gran referencia por su bagaje político y su conocimiento. Y el Instituto para la Democracia, que además agrupa a gente que está preocupada por el tema de la política. Yo había titulado, y quiero hacerle la primera pregunta en este sentido. Después de estas revelaciones de Bolton, que puedan criticarla o no, en donde nos queda claro que el presidente Trump tenía un plan, sus asesores tenían otro, y el estamento político opositor en Venezuela otro. Yo titulé esto como Guaidó, un presidente de papel. ¿Usted cree que quedó mal parado el presidente encargado de Venezuela frente a estos hechos denunciados en las memorias de John Bolton, ex asesor de seguridad del presidente Donald Trump? Mire, me gustaría enfocar el tema de Venezuela de lo general hacia lo particular, porque uno de los grandes problemas que tenemos con Venezuela es la lucha interna. Una lucha interna que se expresa entre grupos que tienen concepciones diferentes de cómo recuperar la libertad y la democracia, y lo que hacen es entorpecer el camino a la libertad y la democracia, y entre grupos que tienen intereses diferentes, porque unos diciendo que están contra la usurpación en verdad son opositores funcionales y otros son opositores de verdad. Entonces, una pregunta de una cuestión tan puntual y tan directa sobre un tema que además corresponde a la campaña política interna de los Estados Unidos, yo creo que no ayuda al gran propósito, que es primero un análisis serio y segundo un camino de solución para un problema que no es venezolano, que no es siquiera hemisférico, que es un problema mundial, que se llama el hecho de haber convertido a Venezuela en la colonia principal y el centro de la hegemonía de la delincuencia organizada transnacional, donde y desde donde se ejecuta narcotráfico, terrorismo, conspiración, una cadena de crímenes digitados por la dictadura más antigua del sistema, que es Cuba, a la cual salvó en su momento y con la cual organizó Hugo Chávez toda esta situación que aqueja al siglo XXI. Entonces, si usted me permite, Alejandro, a mí me gustaría mirar el tema de Venezuela primero como un tema de importancia mundial. Claro, ya lo describió y usted tiene toda la razón. Es un problema de mafias enquistadas a nivel mundial con un solo objetivo: derribar la libertad del mundo entero y convertirnos a todos en esclavos. Igual que están conspirando contra Brasil o contra Colombia, o que tratan de dar un golpe de Estado en Ecuador o en Bolivia en este momento, o desestabilizan Chile, igual han penetrado el gobierno de España, igual se acaba de demostrar que le mandaron 3.5, 3.9 millones de euros al grupo que controla hoy día el gobierno de Italia. O sea, estamos hablando de delincuencia organizada transnacional que utiliza la política para detentar indebidamente el poder, territorios como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y a través de eso, disfrazado de política, llevar adelante los crímenes más aberrantes que existen hoy en el mundo: terrorismo, narcotráfico, secuestro, extorsión, administración criminal de crisis humanitarias que ellos producen, y en este momento el aprovechamiento de la crisis de la pandemia, que es universal, para desestabilizar gobiernos y estabilizarse ellos. Bueno, en ese contexto es donde me gustaría ubicar el problema de Venezuela y esta curiosidad que va a ser estudiada por mucho tiempo y que ojalá termine con éxito, que es la del gobierno transitorio que coexiste con un gobierno usurpador de facto.
Para ustedes eso, cohabitación, coexistencia. Realmente, como dice por aquí el Dino, Guaidó y todo su equipo son unos incompetentes y corruptos. ¿Cómo es posible que el procurador renunció hace un mes y ayer lo anunció? Ahora Carlos Vecchio es embajador y procurador. ¿Qué es eso? Usted se atreve a repetir con todas sus letras que es un cohabitador. No, yo he dicho que coexiste. Coexiste. Coexistir quiere decir que están al mismo tiempo. Cohabitar ya tiene una concepción un poquito más de acusación. ¿Por qué le digo esto? A ver, vamos a hacer una breve descripción de la realidad objetiva de Venezuela, que es lo primero que hay que hacer para un análisis serio. ¿Qué nos muestra la realidad objetiva? Primero, que Venezuela es un país al que han destrozado absolutamente. Del país con las reservas petroleras más grandes del mundo, de ser una potencia mundial en petróleo, de ser el fundador y el creador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, de ser el centro de refugio de los perseguidos por las dictaduras de la década de los 70 y 80, que acogía a toda la gente que venía de las Américas, de ser un centro de irradiación, de desarrollo económico, de buenos profesionales y de libertad. Han convertido en este siglo a Venezuela en un país ocupado, con crisis humanitaria, con la más grande expulsión, la palabra diáspora no es la correcta, de exiliados venezolanos porque han sido forzados a abandonar su país, millones, y han convertido a Venezuela en lo que empezamos diciendo, en el centro de operaciones más importante de la región y tal vez del mundo para la operación del crimen organizado transnacional. O sea, Venezuela es un país ocupado. Además de ese elemento, Venezuela, que tiene un pueblo luchador que durante lo que va del siglo no ha dejado de pelear para sacar lo que en principio era un gobierno que parecía autoritario, después una dictadura y hoy día es delincuencia organizada que detenta el poder con violencia de ocupación externa. El pueblo venezolano siempre ha luchado. Y en esa lucha ha tenido oportunidades muy serias para derrotar a la dictadura, derrotar la usurpación y liberarse, y por una serie de razones, básicamente basadas en el inadecuado liderazgo o en la falta de compromiso y transparencia del liderazgo político, en ese concepto que yo he introducido para tratar el castrochavismo, que se llama oposición funcional, que es básicamente la oposición que crean las dictaduras del castrochavismo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en el Ecuador de Correa, en la Bolivia de Evo Morales, para que les haga el juego de simular democracia, y en esa simulación no tienen la aspiración de tomar el poder, sino de sostener el gobierno de oposición funcional, oposición de mentira. Que de papel, simplemente. Entonces, en ese sentido, los esfuerzos del pueblo venezolano no han sido aprovechados y no hay libertad y la usurpación continúa. Eso ha generado una dinámica de reacción importante, que es la elección del anteaño pasado para, la elección de hace 4 años para el tema de la Asamblea Nacional. Y eso ha generado sucesivos presidentes de la Asamblea Nacional cuoteados por partidos políticos. Primero el que tenía más votos, después y cuando le ha tocado al partido de Leopoldo López y de Guaidó, le ha tocado a Guaidó. Y Guaidó, desde el año pasado presidente de la Asamblea, ha tenido el beneficio de un momento histórico en el que Estados Unidos, que había cambiado su política exterior, quería dar una señal muy importante de la aplicación de esa política exterior, y junto con el denominado Grupo de Lima y la Organización de Estados Americanos liderada por Almagro, que no es poca cosa, que hace 4 informes, los informes Almagro en base a la Carta Democrática Interamericana, señalando que lo que hay en Venezuela es una dictadura usurpadora. Eso genera el reconocimiento de un presidente transitorio, de un presidente interino, y el desconocimiento del dictador, que pasa a ser usurpador. O sea, desde el año pasado, desde 2019, Venezuela tiene un presidente legítimo que ha sido reconocido por casi 60 países y tiene un usurpador que, con ayuda de la ocupación externa, detenta por la fuerza, de facto, el poder en Venezuela. Ese segundo elemento de un gobierno legítimo y un régimen usurpador es
muy importante. Y el tercero es lo que pasa a partir de esas dos situaciones, de lo que es Venezuela, de la situación real de Venezuela y de esta situación política de confrontación con la delincuencia organizada. Y lo que vemos a partir de eso son las siguientes constataciones. Primero, si Venezuela tiene algún mecanismo para liberarse en el corto plazo de la usurpación, el poder está en manos de Juan Guaidó. Porque no hay precedente en la historia de que un presidente con reconocimiento de casi 60 países coexista en un territorio con una fuerza usurpadora y no tenga la capacidad de desplazar esa fuerza usurpadora. O sea, le quiero decir que las condiciones de legitimidad internacionales están concentradas en una persona que puede gustarnos o no nos puede gustar, puede haberlo hecho bien o puede haberlo hecho mal hasta ahora. Los juicios de valor son variables y todos son aceptables porque cada uno tiene su punto de vista desde su vivencia. Y válidos además. Pero el tema es que Guaidó es el mecanismo hoy día para sacar a la usurpación. Y ese hoy día tiene un tiempo que se está achicando. Ok. Se ha gastado 1 año y casi 6 meses de esa situación y no hemos visto demasiadas iniciativas. Porque fíjese. El otro elemento, además, con esto termino el análisis. Para hacerle una pregunta. Guaidó es la tecla, es el instrumento, es el mecanismo, es el poder para sacar la usurpación, porque está reconocido internacionalmente. El otro elemento es que tenemos una situación en la que los grupos políticos que se declaran anti-usurpación, antichavistas, anticastrochavistas, antiocupación criminal de Venezuela, los grupos que quieren liberar Venezuela, no están unidos. Ahora, fíjese, un análisis estupendo para entender, pero a mí me quedan algunas dudas, me imagino que la gente que está conectada, ya voy a leer algunos de los comentarios. Cuando usted dice que la única ficha que tenemos es Guaidó para sacar o terminar la usurpación, pero previamente me analiza la coexistencia, que usted no lo llama cohabitación, yo sí lo llamo en mi percepción cohabitación, porque cuando coexiste y no, la finalidad no es terminarlo, es convivir de una manera para que el status quo no cambie. Ahora, fíjese, hablando entonces volviendo al libro de Bolton. Por aquí pregunta Jaime Suárez García, que es la primera vez que comenta en vivo. Te tenía aquí anotado para no perderte, Jaime. Pero Gustavo Tarre dice que no tenemos apoyo suficiente para ninguna acción militar, Alejandro. Entonces, realmente, ¿cuál es la ayuda que está brindando de esos 60 países? Sabemos que la más importante es Donald Trump, al personaje. ¿Y hasta cuándo cree usted, señor Berzaín, que van a estar apoyando a esa figura que coexiste, según su propia descripción? Mire, no es al personaje, es al presidente de Venezuela. Ok. Presidente legítimo de Venezuela se llama Juan Guaidó, pudo llamarse Pepito Pérez. Ok, se llama Juan Guaidó. Y la percepción que todos ustedes recogen y que se percibe y que yo mismo he expresado en conferencias, en columnas de prensa, en entrevistas, en artículos, empezó con un artículo mío muy difundido que el año pasado dijo: liberen a Guaidó. Cuando la Asamblea Nacional crea la famosa Agenda de Transición para la Democracia, crea 3 puntos y dice: primero, hay que hacer hay que sacar al usurpador; segundo, hay que hacer un gobierno de transición; y tercero, hay que hacer elecciones libres. Yo escribo y les digo: están equivocados. Esa agenda refleja nada más el cuoteo partidista interno de los grupos que en ese momento formaban la MUD. ¿Y no se equivocó? Que lo primero que hay que hacer es un gobierno de transición, porque si no, no tienen el instrumento para sacar al usurpador y hacer las elecciones. Y el gobierno de transición es cumplir la Constitución que ustedes han decidido respetar, que dice que el gobierno en Venezuela se ejerce por el presidente, el vicepresidente y un gabinete de ministros. Y desde entonces empecé a pedirle al señor Guaidó y a los venezolanos que formen gobierno, que Guaidó nombre un presidente, que nombre un gabinete de unidad, que nombre un canciller, que nombre un ministro de defensa, que nombre un ministro de economía, que nombre un ministro de cuestión interior y de seguridad y que ejerza. Y entonces empezaron los pretextos. Sí, pero no se puede, pero lo van a detener, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Entonces empezamos a escribir con otros analistas para que Guaidó pueda utilizar las facultades presidenciales que él tiene. Y después de mucho tiempo empezaron a nombrar una especie de embajadores, que hoy día son embajadores, que es el reflejo en personalidades muy importantes del cuoteo político del G4.
pudieron elegir mejor o peor gente, no sé, pero pudieron haberlo hecho mejor. Sí, Para que no... son puestos a dedos por los mismos partidos que apoyan. Ahí no hubo meritocracia entre todo el estamento de gente valiosa en Venezuela. Pero los embajadores son siempre a dedo porque son... Sí, pero ya va, déjeme aclararle, señor Carlos, para entender un poquito, usted sabe más de la parte diplomática que yo, pero cuando no se toma en cuenta a toda la fauna política, independientemente que no sea de mi partido político, caemos en la misma práctica que estamos criticando y que nos han llevado a lo que estamos viendo hoy día, ¿o no? Es la crisis de unidad que tenemos. Pero nombró embajadores y después tardó en poner en activación el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. ¿Por qué? Porque durante todo el primer año de gestión del presidente Guaidó quedó en evidencia de que la dictadura no se va a ir con combinatorias, con declaraciones, con amenazas, ni siquiera con la muy eficiente e importante conjunto de medidas que están tomando Estados Unidos, la Unión Europea, el Canadá, respecto a las acciones económicas del crimen organizado en Venezuela, que los cubanos llaman sanciones. Inclusive Estados Unidos ha desplegado una operación antinarcóticos que está en plena ejecución en el Caribe, porque hoy día el régimen castrochavista de Venezuela y de Cuba ya no se nutren del petróleo venezolano porque ya no hay. Están quemando la casa para pasar el invierno, liquidando el oro venezolano del narcotráfico. Por eso, esa es la importancia de la operación en el Caribe. Entonces, en ese escenario, ¿qué es la sugerencia de Guaidó? Que arme gobierno y que tome iniciativas. Y no hay gobierno y no hay iniciativas. Si usted se fija, los últimos 2 años es la historia de una seguidilla de iniciativas de la usurpación, de la dictadura, del castrochavismo, del G2 cubano, incluyendo el famoso Gedeón, que en mi criterio es la siembra de un proyecto de principio a fin por la inteligencia cubana. Entonces, la última iniciativa de la usurpación es que ha nombrado a los miembros del Consejo Electoral y que va a llevar adelante una elección con la que va a liquidar a la Asamblea Nacional en diciembre de este año y va a poner en crisis ese reconocimiento internacional porque va a alegar la usurpación de que está ejecutando normas democráticas, entre comillas. Y con el cansancio que hay en la comunidad internacional sobre este tema, eventualmente el asunto les puede funcionar. No se olvide que la comunidad internacional ya está pidiendo elecciones, cuando lo que debería pedir es salida del usurpador. Así es. Esa situación, ¿cuál es mi sugerencia? Que no es de hoy día, la voy a repetir. El presidente Guaidó es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que no le hacen caso porque están controladas por el castrochavismo, por Cuba y por el usurpador Maduro, pero en esa condición él le puede pedir a la comunidad internacional que los reconoce, casi 60 países, la organización de una fuerza armada multinacional para que, bajo el mando de Guaidó, genere primero la amenaza creíble contra la usurpación y segundo, si es necesario, haga uso legítimo de la fuerza para recuperar la soberanía de Venezuela. Pero fíjese, usted mismo lo ha dicho, señor Carlos, esto no lo ha dicho usted desde ayer, usted tiene meses, incluso desde los primeros días, haciendo este análisis. Nosotros lo hemos llevado para Mega TV, en todos los canales, como dije al principio, y usted lo ha repetido una y otra vez. Pero ¿qué le hace pensar a usted, con su vasta experiencia, de que lo va a hacer? Fíjese, y vuelvo al tema del libro de Bolton. Estaba el presidente Trump dispuesto a hacerlo, pero la diplomacia y la política no querían, sino una política de sanciones, y sanciones suaves, porque cuando se habla de las sanciones al petróleo, que eran las que todos esperaban y que hubiera asfixiado, arrinconado muy rápido al régimen, no se pidieron, porque hubo resistencia incluso en la Casa Blanca, en Washington. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted que realmente Guaidó a estas alturas va a querer conformar ese gobierno y hacer esa petición de un ejército multinacional? Yo no lo creo que lo vaya a hacer. Bueno, yo creo que es su única opción. Guaidó está jugando descuentos y con Guaidó la esperanza de la recuperación pronta de la libertad y la democracia está en Venezuela, está en esa misma dinámica. Y la región, después de las conspiraciones del segundo semestre del año pasado, donde desde Venezuela, después de la reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas, se ha hecho el golpe de Estado contra el Ecuador, contra el presidente Lenín Moreno, se ha empezado la desestabilización de Chile con consecuencias gravísimas. Se ha llevado adelante el triunfo electoral, entre comillas, de Fernández Kirchner y ha vuelto el castrochavismo a Argentina. Están desestabilizando el Brasil con cantidad de noticias falsas. Han rearmado a las FARC en la frontera para atacar a Colombia. ¿Qué más quieren? O sea, la lista es muchísimo más larga y
se han apoyado además en la llegada de López Obrador al poder en México y han perdido el Uruguay y han perdido Bolivia con la salida de Evo Morales, Uruguay con la llegada de la calle Pou. Entonces, en ese escenario, ¿cuál es la situación estratégica en este momento del presidente Guaidó? Hay que tomar una iniciativa, pero no hay más iniciativa de diálogo, y salvo que los Estados Unidos o el grupo de aliados que se ha debilitado en el grupo de Lima, porque ahí está boteando la Argentina, México está de salida, hagan algo extraordinario y que las medidas económicas y de presión se cierren y el gobierno, con el régimen usurpador de Maduro, con esto de la detención del pseudoempresario colombiano venezolano que está en Cabo Verde, entregue los huesos, porque eso puede ser es un jaque. Yo no creo que es jaque mate, funcione. Salvo eso, ¿qué va a hacer el primer hombre, el representante legítimo de Venezuela y de los venezolanos, que se llama presidente Juan Guaidó? Tiene que hacer algo. Claro, y vamos a hablar ahora del escenario si falla esto que se le está pidiendo. Esta mañana conversaba con una colega, hablábamos del tema de Venezuela, Celia Mendoza, La Voz de América, analizando un poco el tema de Alex Saab, que es un tema apasionante porque sabemos que puede poner en jaque a estas dictaduras. Y acordábamos y decidimos como periodistas hacer el llamado a que lo cuiden, lo vigilen, porque es una pieza que incluso puede terminar muerta y es necesaria para destapar toda esta olla podrida. Así que vigílenlo, cuídenlo a todas las autoridades que puedan, incluso el llamado a las autoridades de los Estados Unidos. Es fundamental que lo hagan. Entonces ahora me lleva a este escenario. Si no funciona en este tiempo de descuento, Guaidó, ¿qué va a pasar? Es decir, nos sometemos a hacer una Cuba 2 en el sentido de más décadas con este castrocomunismo, esta narcotiranía encima. Mire, yo entiendo la angustia de Venezuela y es legítima porque la viven en primera persona, pero quiero hacer entender a las Américas la angustia de América. Si Venezuela no estuviera en la situación actual que le hemos descrito ampliamente, no habría conspiración en Colombia, no se hubieran rearmado las FARC, no habría intento de golpe de Estado en el Ecuador, no habría desestabilización en el Perú, no habría la situación crítica que está destrozando la economía en Chile, no habría un golpe de Estado en marcha en Bolivia, no habría la amenaza institucional contra la democracia plagada de noticias falsas que hay en el Brasil, y puedo seguir. O sea, el problema es un daño mundial. El problema es grave, y en ese sentido la comunidad internacional está haciendo lo que puede, está haciendo lo que debe. No hay precedente, ni siquiera en el caso de Cuba, que Estados Unidos haya llegado al punto en el que está actuando en este momento en su política exterior respecto a la dictadura usurpadora de Venezuela y de Cuba, que es la dueña del títere. Entonces se necesita una acción del gobierno legítimo de Venezuela, del presidente, y la acción que se le sugiere es la acción de pedirle a esa comunidad internacional que tan comprometida está, primero que reconozca a Cuba como Estado ocupante y agresor de Venezuela. Eso es esencial. Eso es muy grave, la situación de Cuba, que también está en una situación terminal. Cuba está viviendo un nuevo periodo especial tremendo, está en un estado de agotamiento más grande que el que tenía el 99 cuando Chávez le salvó la vida. Y segundo, que el presidente Guaidó pida la conformación de una fuerza de tarea multinacional bajo el mando de Guaidó. Eso no va a ser invasión, eso no va a ser intervención, eso es Venezuela salvando a Venezuela. El presidente de Venezuela, que como sus fuerzas no le hacen caso, en vez de estos inventos como el montaje del G2 cubano, aquel del Gedeón, se hagan fuerzas internacionales con el precedente Kuwait en el Golfo, con el precedente de una serie de antecedentes históricos. Ahora, si no es eso, y aquí yo tengo una pregunta para el presidente Guaidó y la gente que está en su entorno, ¿qué es? Lo que no pueden hacer es quedarse quietos dando pretextos, que no alcanza, que no nos van a apoyar. ¿Saben qué? Pidan, y si no los apoyan se va a saber. Claro. Pero no pidan. O sea, tomen la iniciativa con el pretexto de que no me van a dar, no van a querer, no hay fuerza. Hemos pasado más de 1 año y medio y les queda unos días de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Después ya está el tema, porque la que está montando la usurpación los va
a devorar, y en el camino saben qué va a hacer la usurpación, va a meter más presos para negociar. Le metieron preso al tío de Guaidó, de repente le meten un sobrino, de repente agarran a alguien del entorno, ya está bajo ataque el partido de Ramos Alup, ya lo están desconociendo, entonces van a atacar otro flanco, todos a la defensiva, cuando lo que tienen que hacer en nombre de Venezuela es tomar iniciativa, algunas, no es esta. Creen alguna, por favor. Bueno, fíjese que usted me nombra, hay dos eventos, después hablamos de Acción Democrática, pero vamos a hablar primero de Estados Unidos, que es el principal aliado. No sé por qué siento, usted es muy inteligente, muy escurridizo, además muy hábil con la palabra, el verbo y su conocimiento de la política, que por supuesto yo me quedo, no le llego ni al tobillo, pero siento que me está escurriendo hablar del libro de Bolton, de John Bolton, que era el asesor de seguridad nacional, y donde se revela, ahora lo voy a precisar a usted, dígame, ¿qué siente después de haber leído esas 39 páginas? De lo que realmente cree que pasó en ese cuarto en la Casa Blanca con el tema Venezuela. Primero yo le voy a decir algo respecto al tema de Estados Unidos. La oportunidad y el momento en que sale ese libro es obviamente en el marco de una elección en los Estados Unidos. O sea, eso es política interna de los Estados Unidos. Y eso hay que dejar que hablen los americanos. O sea, el tema de ese libro lo tienen que discutir entre la gente que va a definir la elección. De hecho, ya lo están discutiendo, porque además, si no hay una defensa fehaciente, pues puede tener un proceso penal el propio Bolton aquí en la justicia estadounidense. Sin duda ese es un acto de campaña o presentado por lo menos en el marco de la campaña electoral de los Estados Unidos, y ese no es mi ámbito de análisis. Usted es un periodista muy perceptivo. Yo no voy a dar una opinión sobre ese tema porque eso es política interna de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pasemos a hablar de otro tema, ya que usted conoce, ya me respondió. Lo que yo le puedo decir sobre Estados Unidos es que en Estados Unidos, a partir del gobierno del presidente Trump, ha habido un cambio de política de 180 grados respecto a la política exterior. De la política no de apaciguamiento, de acercamiento, de contacto y de reconocimiento de las dictaduras del castrochavismo, con la apertura de relaciones con Cuba del gobierno anterior de Estados Unidos, han pasado a la defensa de los principios y valores de los Estados Unidos, derechos humanos, libertad, Estado de Derecho, rule of law, para guiarse en base a eso, y entonces han aparecido muy marcadas las dictaduras violadoras de derechos humanos y promotoras de narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, que son Cuba, Venezuela, Bolivia en su momento, Nicaragua, Ecuador en su momento. O sea, esa política exterior es la que yo analizo, y esa es la política exterior que en este momento favorece las condiciones con la ayuda, obviamente, de los afectados, de los venezolanos, de los nicaragüenses, de los cubanos, de los bolivianos, recuperar la libertad y la democracia en esos países. Ahora, lo que pasa dentro de la política interna de los Estados Unidos es un tema que se ve afectado por estos elementos que están hiriendo intereses muy grandes. Hemos visto cómo en las manifestaciones recientes en los Estados Unidos ha habido presencia del castrochavismo. Hay una penetración de la desestabilización del castrochavismo expandida de Latinoamérica hacia los Estados Unidos. Pero hasta ahí nosotros podemos llegar con un análisis que señala los hechos y que debe permitir, nada más como fuente, a la gente experta en política interna de los Estados Unidos tomar las decisiones que correspondan en la democracia más importante y más vigorosa del mundo. Bueno, me apoyo en esta pregunta de Griselda Ferrer. Dice: Alejandro, pregúntale de forma contundente al señor Berzaín si piensa él que Estados Unidos dará el paso para liberar a Venezuela. Yo le agregaría esa pregunta. ¿Usted ve una acción unilateral del gobierno de los Estados o de la administración Trump antes de las elecciones de noviembre? A ver, pero eso de dar el paso, ¿cuántos pasos más queremos? Bueno, la intervención, el tema de la intervención, marines, tropas, operación quirúrgica, humanitaria acompañada, como la quieran llamar. Eso no va a haber, porque eso obedece a la estrategia del castrochavismo. Si usted me pide un consejo, como venezolanos no podrían ni pedirlo, eso es lo que está esperando Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela está esperando una intervención o de Estados Unidos o de Colombia o del Brasil o de los tres juntos para convertir Venezuela en Vietnam. Si eso está escrito en los textos subversivos de la década de los 60, en un territorio como Venezuela, una intervención militar externa no es una intervención quirúrgica, es una intervención que permite que las fuerzas del narcotráfico que están ubicadas
asentadas, acuarteladas en diversos puntos del territorio venezolano operen. Es una situación que permite que las fuerzas paramilitares armadas y preparadas por años por el castrochavismo operen en lucha civil interna dentro de las ciudades. Es una operación que permite grupos armados del castrismo que está ocupando Venezuela actúe. Eso es una trampa. Claro. Lo que hay que hacer en Venezuela, estratégicamente hablando, es que el presidente Guaidó, con la legitimidad de su cargo, comande, no va a ser el operador militar, pero es la responsabilidad política. Fuerzas Armadas nacionales, que pueden ser americanas, colombianas, españolas, inglesas, multinacionales, bajo el mando de profesionales militares adecuados, que primero creen la amenaza creíble. ¿Qué es la amenaza creíble? Miren Cuba y Venezuela, mira Maduro y mira Castro. Aquí hay tropas que se están empezando a reunir en el Mar del Caribe, en la frontera de Colombia, en la frontera de Brasil, y están bajo el mando de Guaidó. No es intervención, esto no será Vietnam, no es ocupación, no es una agresión. Eso está permitido en el marco de las Naciones Unidas, mantenimiento de la paz y seguridad internacional, en el marco del defensa legítima y asistencia mutua para casos de agresión, y Venezuela es un país ocupado, de convenios bilaterales o multilaterales que Guaidó puede desarrollar como presidente. Entonces, no le den al castrochavismo una sobrevivencia pidiéndole una ocupación a Estados Unidos que estratégicamente no va a ser recomendada por ningún mando militar razonable en ninguna parte del mundo. Bueno, ya está muy bien respondida. Fíjese, vamos a hablar de Acción Democrática, de estos partidos que están siendo deslegitimados por el régimen. Hay quienes dicen, y yo no estoy muy lejos de pensar lo mismo, que estos partidos que usted los llama coexistentes con el régimen y la dictadura, yo los llamo cohabitadores, ahí sí me atrevo a darlo con nombre y apellido, esa es mi posición, han hecho un juego perfecto, pero quiero su lectura, a ver si yo me equivoco, y muchos como yo también están en la calle diferente a lo que es la lectura real. Estos partidos han sacrificado a piezas de su organización política para evitar ser señalados e incluso sancionados por los Estados Unidos, y de igual manera van a participar en las elecciones que van a ser en noviembre, en diciembre. Ya esta mañana leía que las pueden adelantar para los últimos días de noviembre. ¿Será factible esto, que este G4, este famoso G4, esté jugando a perpetuarse este status quo, esta forma en dime, direte, salimos, no salimos, pero por así van 17 meses, después irán 2 años y así llegaremos a muchos más? ¿Qué dice usted? Mire, yo creo que lo primero que hay que hacer en Venezuela, y esa es responsabilidad de los venezolanos, y les dejo la tarea y de repente me animo a escribir algo sobre esto, es los venezolanos tienen que identificar con claridad a la oposición funcional. Porque la oposición funcional es parte del régimen. Y la regla de oro es que cuando caiga el régimen tiene que caer con él la oposición funcional. Es el problema que tenemos en Bolivia. En Bolivia, cuando sale el dictador, no sale la dictadura. Y la oposición que era funcional toma el gobierno. Y hoy día tenemos un gobierno funcional a la dictadura que no hace transición. O sea, estamos un paso más adelante que Venezuela en Bolivia, sin dictador, pero con dictadura. O sea, no quiero que pase eso en Venezuela, porque esa es parte de ni Nicaragua, porque esa es parte de la estrategia del castrochavismo, que cambie todo para que nada cambie, y ellos quedan. El crimen organizado queda como partido político. Ustedes, cuando saquen a la usurpación, tienen que liquidar y sacar de la posibilidad de ser partido político al instrumento del crimen organizado, que es ese movimiento bolivariano. ¿Cómo se llama el partido que fundó Chávez? Eso es crimen organizado. Eso tiene que caer con la dictadura, si no, no hay recuperación de la democracia. Entonces, lo primero que hay que hacer en la pregunta que usted me dice, donde todos son sospechosos, ¿no? Porque entre el G4 se miran, más allá del G4 se miran, clareen entre los venezolanos cuál es la funcional y cuál es la oposición de verdad. Y para eso hay un mecanismo muy sencillo: unidad. La unidad solamente contra el usurpador, sin que sea una unidad ideológica, sin que sea una unidad de posicionamiento político, sin que sea una unidad ni siquiera programática. Unidad para sacar al usurpador. Después tú vuelves a ser de derecha, socialista, de izquierda, de más izquierda, progresista, lo que quieras, pero sin dictadura, sin usurpación. Si ustedes pudieran llevar adelante un proceso, que era una cosa que Guaidó tenía que haber intentado, por lo menos al principio de su gestión, de llevar adelante un gran plebiscito, una gran votación para clarear
quién es la oposición funcional y quién no es la oposición funcional, sería muy importante, porque hoy día están revueltos. Pueden estar juntos, pero no revueltos. Yo miro el G4, miro la Exmud, miro el contexto de toda la gente que se destaca atacando y quejándose y trabajando en contra de la usurpación. Y usted ve los niveles de tono y todo, y no sabe distinguir cuál es funcional y cuál es no funcional, aunque se nota, pero esa es una tarea que tienen que esclarecer rápidamente los venezolanos. La última pregunta, porque sé que tiene un compromiso, y si no me quedo... Ustedes toman esa tarea, Alejandro. Yo le quiero encargar que en un aporte a la liberación de Venezuela, ustedes ayuden y hablen con claridad. Si ustedes creen que el partido X es funcional, díganselo. Pero fíjese que esa es mi última pregunta. Fíjese que yo estoy notando, y me encanta de este trabajo que estoy haciendo desde esta plataforma, que el venezolano ha despertado. El venezolano, si usted se dedica después cuando le mande el link a leer todo lo que escribe la gente, en cada una de las entrevistas que hacemos, en la que hacen mis colegas, la gente está muy clara. Lo que pasa es que cuando nos piden unidad, ¿qué nos unimos? ¿A un líder en el que no creemos, o en el que sospechamos, o en el que creemos que está coexistiendo? Con su experiencia política, ¿qué cree que debamos hacer todos los que pensamos igual, que creo que estamos siendo? Aspiro a que seamos ahora sí realmente mayoría. Hay que liberar a Guaidó. Guaidó está de la MUD, que ahora es G4, ¿no? Está preso de su partido, de su jefe, que hemos visto que Leopoldo es el hombre que termina manejando esa gestión, porque en términos legales Leopoldo debería estar en lugar de Guaidó, pero como Leopoldo estaba preso, como el segundo de a bordo estaba exiliado, como el tercero de a bordo estaba perseguido, como el cuarto de a bordo estaba en una embajada, le tocó a Guaidó, que era la quinta opción. Bueno, es Guaidó. Bueno, no importa, es él. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen los venezolanos. Tienen un presidente legítimo, bueno o malo, liberen a Guaidó. ¿Y saben cómo? Inclusive lo pueden liberar en contra de la voluntad de Guaidó, que parece que no quiere hacer eso. Y eso es generando un movimiento de resistencia civil, no partidista, venezolano, de liberación venezolana, de resistencia civil venezolana, que le diga a Guaidó, con 1.000, con 100.000, con 1 millón, con 2 millones, con 10 millones de peticiones, lo que tiene que hacer, que pida la conformación de una fuerza de tarea multinacional para liberar a Venezuela con la amenaza creíble y con el uso legítimo de la fuerza, porque la usurpación, con más declaraciones, con más proclamas o con más quejas, vea la prensa de hoy día usted, todas son reacciones a la decisión de Maduro de intervenir el partido de Acción Democrática, Primera Justicia, a la iniciativa de Maduro de hacer las elecciones en diciembre, la iniciativa de Maduro de que ha posesionado un grupo electoral usurpador. ¿Y dónde está la iniciativa del gobierno legítimo de Venezuela, el presidente Guaidó? Ausente. Oblíguenlo a tener iniciativa. Pueden unirse los venezolanos para que Guaidó tenga la única iniciativa que en mi criterio le queda. Pedir la declaración de Cuba como Estado ocupante y agresor de Venezuela y pedir la conformación de una fuerza multinacional en el marco del TIAR, que es lo que más cerca tiene, en el marco que ustedes aprecien. Entonces, ¿qué hará Guaidó con 100.000 firmas, con 1 millón de firmas, con 5 millones de firmas apartidistas venezolanas? Ese es el momento en que Guaidó estará de un lado o estará del otro y usted tendrá su respuesta. Porque yo creo que un gran sistema que coexiste, que cohabita, como usted lo quiera llamar, pero yo creo que de ahí hay que salvar a Guaidó porque es el instrumento que queda para liberar a Venezuela. No es porque sea bueno ni sea malo, no es porque sea simpático, es porque está ahí. Entonces es el momento histórico por unos meses más de avanzar en esa dinámica. Después ya verá usted que nada pasa. Que no hay nada. Señor Carlos Sánchez Berzaín, la verdad que ha sido una conversación demasiado inteligente para mi gusto. Me hubiera gustado hacerle más preguntas donde precisáramos algunos temas, pero lo vamos a tener que repetir. Sé que tiene un compromiso. ¿Ah? Estamos siempre dispuestos. Yo lo sé. Yo creo que lo mejor en estos tiempos de la comunicación digital, a la que nos ha acelerado la pandemia del coronavirus, porque uno de los efectos, yo creo que el efecto más importante positivo del coronavirus es que nos ha acelerado una generación la comunicación digital.
Así es. Mayores de 70 años, menores de 10 años, todos están digitalizados y eso hubiera tardado 20 o 25 años en hacerse realidad y se ha producido en 3 meses por el coronavirus. O sea que teniendo este gran medio, yo estoy a su disposición y cuando usted guste, pues no tiene nada más que volver a llamar. Así es, y usted siempre tiene una gran disposición que además es firme. ¿A qué hora? Ahí estoy puesto. Gracias, señor Carlos. Un abrazo grande para usted. ¿Vale?